Crayones. Esta historia ocurrió en Missouri, mi ciudad natal. Todavía vivo en Missouri, aunque ya no en la casa donde viví. Mis padres aún viven ahí y aseguran que la casa dejó de estar embrujada después de que fue bendecida. Por lo que recuerdo, definitivamente estaba embrujada. Hubo muchos incidentes extraños, pero uno que recuerdo vívidamente ocurrió cuando tenía unos 13 años. Tengo un hermano menor llamado Carlos, que en ese momento tenía 10 años. Mi madre trabajaba como conserje en una escuela primaria y ese día había traído a casa un enorme cubo lleno de crayones. Carlos y yo pasamos el resto del día coloreando en nuestra habitación. Eran cerca de las 9 p.m. cuando mi padre nos dijo que era hora de ir a dormir. Carlos y yo compartimos una habitación muy pequeña con litera. Él dormía en la cama de abajo y yo en la de arriba, pero no teníamos ganas de acostarnos aún, así que tomé un puñado de crayones, subí a mi litera y comencé a lanzárselos a mi hermano, que estaba acostado en la cama de abajo. Él me devolvía algunos y nos reíamos a carcajadas, armando un gran escándalo. De pronto, mi padre irrumpió en la habitación y gritó: ¿Qué rayos están haciendo? Recojan esos crayones y váyanse a dormir ahora mismo. Rápidamente, recogimos todos los crayones y los devolvimos al cubo. Mi hermano y yo teníamos mucho miedo a mi padre, así que esa noche ambos terminamos durmiendo juntos en la litera de abajo. Alrededor de la medianoche, Carlos me despertó. Jasmine, tengo miedo. Mira por la puerta hacia las escaleras, me dijo. Nuestra habitación está justo enfrente a las escaleras que llevan al vestíbulo de la planta baja. Miré hacia las escaleras y vi que la luz del vestíbulo parpadeaba, encendiéndose y apagándose en un patrón extraño. El interruptor hacía un ruido fuerte cada vez que se encendía o apagaba, de esos que hacen un clic bien audible. Desde nuestra habitación podíamos ver el interruptor moviéndose hacia arriba y hacia abajo, pero no había nadie ahí. Ambos nos asustamos mucho. Traté de calmar a Carlos diciéndole que lo ignorara y que probablemente era un problema eléctrico. No quería que se asustara, pero en realidad yo estaba aterrada. Me di la vuelta, alejándome de las escaleras, y traté de dormir. Más tarde esa noche, Carlos volvió a despertarme. Jasmine, despierta, tengo miedo, me dijo de nuevo. Esta vez, nuestra puerta estaba cerrada y la habitación estaba completamente a oscuras. Carlos susurró: escucha, parece que se escuchan crayones golpeando las paredes. Permanecí en silencio, escuchando, y definitivamente ese era el sonido, como si alguien estuviera arrojando crayones contra las paredes. El miedo me invadió. Saqué una linterna que guardaba debajo de la cama, la encendí y miré alrededor de la habitación. No vi nada extraño. No había crayones volando ni marcas visibles en las paredes. Todo parecía normal, pero el sonido no cesaba. Finalmente, agotados, nos quedamos dormidos. A la mañana siguiente nos despertamos y nos llevamos una terrible sorpresa. Los crayones estaban esparcidos por toda la habitación, fuera del cubo. Además, habían marcas de crayones en las paredes, como si alguien los hubiera lanzado y dejado pequeñas manchas en lugares donde habían golpeado. Estábamos aterrorizados. Recogimos los crayones y los tiramos a la basura. Contamos a todos en la casa lo que había sucedido, pero Carlos y yo éramos los menores de todos los hermanos, así que nadie nos creyó. Decían que éramos inmaduros y que seguramente habíamos inventado la historia. Años después, mencioné la historia a mis hermanos mayores,
Para entonces, ellos me creyeron, ya que seguía afirmando que era verdad incluso después de tantos años. La casa del ferrocarril. Mientras visitaba a mi hermano en Nueva Zelanda, lo convencí de que me volviera a contar sus experiencias paranormales de cuando vivía en Sudáfrica. Al principio no quería hablar mucho del tema, pero una vez que empezó, las historias fluyeron tan rápido que tuve que pedirle que se detuviera mientras buscaba papel y lápiz para tomar notas. El primer relato ocurrió en 1983, poco después de que mi hermano Rob se casara. En ese entonces, él trabajaba en ferrocarriles y puertos de Sudáfrica y lo habían asignado a la pequeña ciudad de Aar, situada en el corazón del Gran Karoo, donde se encuentra el segundo cruce ferroviario más grande del país. Sé que su esposa Elle no había quedado muy impresionada con la mudanza, especialmente cuando vio la casa en la que se tendrían que quedar a vivir. La casa del ferrocarril era una reliquia. Yo nunca llegué a verla, pero según lo que me contó, era una vivienda antigua, oscura, sucia y descuidada. Tenía un ambiente sombrío que ponía los pelos de punta. Elle estaba tan disgustada con los armarios de la cocina que Rob tuvo que encargar unos nuevos. Poco después de mudarse, comenzaron los eventos extraños. Al parecer, los nuevos armarios no fueron del agrado de los espíritus de la casa. Por las noches, se escuchaba cómo se abrían y cerraban violentamente, mientras el sonido de los platos estrellándose resonaba en las paredes de la cocina. Sin embargo, al investigar, nunca encontraban nada fuera de lugar. Esto ocurrió varias veces. Un fin de semana, Rob, Elle y uno de los asistentes del trabajo de Rob salieron de la casa a las 4 de la tarde, cuando aún era pleno día, para preparar una disco que Rob organizaba cerca de ahí. Antes de irse, apagaron la radio y cerraron con llave todas las puertas. Cuando regresaron tarde esa noche, encontraron la casa completamente iluminada. Todas las luces estaban encendidas y la radio sonaba a todo volumen. Los tres se quedaron mirando con incredulidad, temiendo que alguien hubiera entrado. Sin embargo, al inspeccionar, descubrieron que las puertas seguían cerradas con llave y las ventanas estaban perfectamente aseguradas. A pesar de que Rob era electricista calificado, no pudo encontrar ninguna falla eléctrica que explicara lo sucedido. Algunas noches se escuchaba una tos seca en el pasillo. Según Rob, sonaba como si un hombre mayor con problemas pulmonares estuviera ahí. Además, el antiguo inodoro, que era extremadamente difícil de usar y requería mucha fuerza para que funcionara el mecanismo de la cadena, a menudo se escuchaba descargar solo. Rob y Elle se miraban incrédulos, con expresiones de ¿qué rayos? Y saltaban de la cama para investigar. Al llegar al baño, encontraban el cisterna llenándose de agua, pero ningún rastro de que alguien pudiera haberlo usado. Naturalmente, Rob y Elle solo soportaron vivir en esa casa durante 2 meses. Encontraron una casa más moderna y luminosa para mudarse. Habían empacado todo excepto la cama en la que dormirían esa última noche. Sin embargo, justo antes de irse, se escuchó el sonido de las cortinas del salón abriéndose y cerrándose violentamente. El problema era que las cortinas, junto con los anillos y las barras, ya habían sido desmontadas y empaquetadas. Rob admitió que, al principio, cuando comenzaron estos ruidos sobrenaturales, solía sentarse al borde de la cama, demasiado asustado como para ir a investigar. Según él, estos fueron los primeros encuentros paranormales que tuvo en su vida. La segunda casa, afortunadamente, era luminosa y aireada, y no tenía nada que perturbara la tranquilidad, ni siquiera una tos fantasmagórica en la noche. Una manzana.
mansión abandonada. Hace mucho tiempo, durante el verano de 1966 o 1967, estábamos visitando a mis abuelos junto a otros familiares que habían venido desde Luisiana. Mi tío Eddie y mi tía Rosemary llegaron con 6 de sus 12 hijos para pasar una noche. Nosotros también estábamos ahí para disfrutar de un fin de semana de descanso. De los 6 primos, solo 2 tenían edades cercanas a la mía, Eddie Jr. y Rosemary. A menudo disfrutábamos dando largos paseos por los hermosos caminos rurales. Mis abuelos vivían en una zona bastante rural con muchas granjas y mucho espacio entre las casas. El vecino más cercano estaba a medio kilómetro de distancia. Esa privacidad hacía que la zona fuera muy agradable. Ese día queríamos ir a una heladería llamada Twin Keys y además disfrutar del camino hasta ahí. Nuestros padres nos dieron el dinero, una moneda de 25 centavos para cada uno. Entonces, emocionados, emprendimos nuestro tan esperado viaje. Era una caminata algo larga por un camino pavimentado, pero casi no había tráfico. Mientras caminábamos, acariciábamos a los caballos y vacas que pastaban al borde de las cercas. En el camino pasamos por una vieja mansión abandonada que estaba a unos 200 metros de la carretera. Se encontraba justo enfrente de una granja lechera. Los niños locales siempre nos decían que esa mansión estaba embrujada. Por supuesto, eso nos llenaba de intriga. La curiosidad nos llevó a investigar y casi a ser baleados por un granjero. Déjenme explicar. De regreso de la heladería ya habíamos devorado nuestros helados y nos acercábamos a la mansión. Estoy seguro de que en su época de esplendor debía de ser un edificio muy hermoso. Era completamente blanca, de 4 pisos, con un sótano y rodeada por un porche, con la entrada principal en el centro del porche, muy encantadora. Sin embargo, el porche parecía que se derrumbaría si alguien ponía su peso sobre él. No queriendo correr riesgos, encontramos una vieja tina de lavandería. La volteamos y la usamos para asomarnos por las ventanas del primer piso. Por lo poco que pudimos ver, la casa debió de ser muy majestuosa en su tiempo. Notamos muebles victorianos antiguos, con tapices elegantes y tallados intrincados en los brazos y patas. Había otros muebles cubiertos con sábanas que estaban casi negras por el polvo y la suciedad acumulados. Estaba atardeciendo y la luz exterior comenzaba a disminuir. Mientras mirábamos por la ventana, escuchamos un fuerte ruido proveniente del piso superior. Parecía que alguien movía sillas, empujándolas o arrastrándolas por el suelo. Alarmados, saltamos de la tina y comenzamos a correr lejos de la casa. Por alguna razón, nos detuvimos y giramos para ver quién o qué estaba causando el ruido. Ahora que lo pienso, fue bastante tonto de nuestra parte. Deberíamos haber seguido corriendo, pero como dije, la curiosidad nos dominó. Mientras estábamos ahí parados, notamos una luz brillante moviéndose en el tercer piso de la mansión. Parecía una linterna que alguien llevaba, pero no podíamos ver a nadie sosteniéndola. Solo veíamos la luz moviéndose a través de las muchas ventanas rotas. Mientras mirábamos, un granjero se acercó por detrás con una escopeta. Creo que solo quería asustarnos. Sin embargo, definitivamente llamó nuestra atención. Nos gritó y nos dijo que su familia era dueña de la mansión y la propiedad y que estábamos invadiendo. Nos disculpamos con mucha humildad y le contamos que alguien más estaba dentro, caminando por los pisos superiores con una linterna. Nos miró irritado y nos dijo que eso era imposible, ya que el último miembro de su familia había muerto ahí hace más de 50 años y la casa
estaba vacía desde entonces. También mencionó que no había electricidad en el lugar. Mis primos y yo protestamos diciendo que éramos demasiado mayores como para imaginar cosas. Los tres, de entre 11 y 12 años, afirmamos que vimos una luz y que la estuvimos observando durante unos 5 minutos antes de que él llegara. Bajó su arma, para nuestro alivio, y dijo que era hora de aclarar las cosas. Fue delante de nosotros y nos pidió que lo siguiéramos. Subió al Porsche delantero, aunque parecía que se derrumbaría bajo su peso. Sorprendentemente no lo hizo. Nos invitó a subir con mucho cuidado y obedecimos con nerviosismo. Miramos dentro de la casa, siguiendo sus instrucciones, y lo que vimos nos dejó sin aliento. Había una enorme escalera con una barandilla elegante que subía, pero los pisos estaban completamente podridos. No había manera de que alguien pudiera caminar ahí porque literalmente no quedaba suelo para pisar. Incluso las escaleras estaban parcialmente destruidas. Nos quedamos pálidos. El granjero nos preguntó si estábamos satisfechos. Asentimos con la cabeza. Nos disculpamos nuevamente y él nos escoltó fuera del terreno. Nos dijo que regresáramos a casa y que no volviéramos a invadir su propiedad. Mientras caminábamos de regreso a casa de los abuelos, discutíamos emocionados lo que había pasado. Al final, decidimos no contarle a nuestros padres. Pensamos que nadie nos creería. Esa fue nuestra lógica en ese momento. Sin embargo, entre nosotros, seguíamos hablando del incidente durante el resto de nuestras vidas. Gritos de auxilio. Este suceso ocurrió el 10 de marzo del 2017. Margaret es una amiga del vecindario. Nos conocimos un mes antes. Ella es punjabí y en varias ocasiones me había insistido que la acompañara a un templo, pero siempre encontraba alguna excusa para no ir. Esta vez, finalmente acepté su propuesta. Ir al templo fue una experiencia muy agradable, ya que era la primera vez que iba a un templo de este tipo. Después de salir, Margaret me presentó a 2 de sus amigos, y los 4 comenzamos a conversar mientras las demás personas en el lugar estaban ocupadas con lo suyo. Todo parecía normal, hasta que un grito resonó desde la casa abandonada frente a nosotros. Nos quedamos congelados en el lugar, y todas las personas presentes se veían impactadas por el grito. Mientras algunos comenzaban a murmurar y a tratar de adivinar qué había sucedido, nosotros decidimos irnos. Sin embargo, justo cuando nos disponíamos a salir, el grito volvió a escucharse, y esta vez era tan fuerte que resultaba casi insoportable. En ese momento, notamos que había 2 policías entre la multitud. Ellos decidieron investigar la casa. Margaret y yo optamos por quedarnos ahí para ver qué sucedía. Pasaron 10 minutos antes de que los policías salieran de la casa y declararan que no habían encontrado nada. La situación parecía haberse calmado, pero justo cuando los policías subían a su vehículo, el grito volvió a escucharse. Esta vez fue tan intenso que se nos pusieron los nervios de punta. Uno de los policías usó su radio para pedir refuerzos. Mientras tanto, yo noté que una anciana que estaba a mi lado murmuraba algo. Al principio no le presté atención, pero cuando volvió a hablar, me distraje lo suficiente como para escucharla. ¿De qué sirve escuchar esos gritos ahora? Cuando ella necesitaba ayuda, nadie la escuchó. Pero yo sí, dijo la mujer. Confundida le pregunté, ¿qué quiere decir? La anciana me miró y explicó, hace 2 años, en esa casa vivía una chica de más o menos tu edad. Un día la mordió una serpiente y gritó pidiendo ayuda, pero nadie la escuchó.
Cuando yo escuché sus gritos, les pedí a varias personas que la ayudaran, pero todos pensaron que estaba loca. La pobre chica murió sufriendo. Hoy se cumple el aniversario de su muerte. Cada año, en esta fecha, ella grita de esa manera. Al escuchar esto, me quedé completamente atónita, al igual que Margaret, quien también se veía aterrada. Decidimos irnos de inmediato, aunque pensé en informar a los policías lo que había dicho la anciana. No tuve el valor para hacerlo. Mientras caminábamos hacia casa, sentí una fuerte tristeza por esa chica. Sus gritos eran tan fuertes y desesperados que resultaba imposible ignorarlos. Todavía me pregunto, ¿qué debería haber dicho aquella noche? Fue una experiencia aterradora y esos gritos me siguen persiguiendo hasta el día de hoy. Y así llegamos al final del video de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas disfrutado de estas historias. Dime, ¿qué te parecieron estas historias? Cuéntame en los comentarios, me encantaría leerte. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita para no perderte más relatos escalofriantes. Muchas gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.